Hola, bienvenidos a Somos Bit. Qué bueno que estén nuevamente con nosotros, pues también estamos felices de que nos abran este espacio en sus hogares, en su trabajo, en su celular. También nos pueden ver desde Facebook. Este programa Somos Bit tiene muchos seguidores y hacen muy buenos comentarios. Entonces, gracias por estar siempre también ahí conectados. Igualmente nos pueden encontrar en el canal de YouTube de Organización Bit. Pueden ver este programa tan interesante que vamos a tener hoy y todos los que hemos hecho con los especialistas de toda la Organización Bit, que tenemos siempre mucha información para compartirles por medio de ellos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que no se pueden perder. Vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular genética más frecuente en el mundo. Es un poco desconocida, pero aquí para los especialistas de la clínica CardioBit es bastante frecuente, la están estudiando mucho, tienen unos datos interesantes y por eso hoy la doctora Clara Saldarriaga, una de nuestras cardiólogas, nos va a contar todo lo que tenemos que ver sobre esta enfermedad que se llama cardiopatía hipertrófica, ¿cierto? Correcto. Doctora, bienvenida a Somos Bit, qué bueno nuevamente que esté por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paola, por invitarme. Yo siempre feliz de acompañarlos. Qué bueno, doctora. Contémosle a nuestros televidentes y a nuestros cibernautas qué es esa enfermedad, cardiopatía hipertrófica. Hiper suena como grande. Cuéntanos. Bueno, como tú ya habías mencionado en la introducción del programa, es la cardiopatía hereditaria más frecuente en el mundo. Probablemente tú has visto esas imágenes de partidos de fútbol donde de pronto alguien se muere de repente en el medio de la cancha, o en las competencias deportivas, maratones, donde alguien fallece, una persona joven, de una manera inesperada. Esta es una enfermedad donde hay una alteración en las proteínas que forman el músculo cardíaco. Entonces al corazón le aparecen unas zonas donde el músculo es más grueso de lo normal. Es como si a uno le apareciera un morrito en una parte de su músculo cardíaco. Y ese morrito lo que hace es que la sangre, cuando pasa por ahí, se vuelva más turbulenta y como una estrechez. Y esto genera un soplo, hace que el corazón tenga dificultades para sacar la sangre y con el tiempo va a generar que el músculo cardíaco se debilite. También se inestabiliza el sistema eléctrico del corazón. Muchos de estos pacientes, por eso es que se mueren de repente, porque aparecen arritmias. Y esas son, digamos que las causas más importantes por lo que esta enfermedad es importante. Se calcula que 1 en 500 personas en el mundo tienen esta enfermedad, incluso en afrodescendientes se calcula que podría ser incluso 1 en 200. Entonces realmente estamos hablando de una enfermedad frecuente pero poco diagnosticada. Qué interesante. Y mencionabas ahora que es muy particular en personas jóvenes. Sí, habitualmente cuando hay una alta carga genética, estos pacientes empiezan con la enfermedad antes de los 40 años. Okay. ¿Y qué síntomas empiezan a presentar? Como tenemos una zona donde el músculo cardíaco se vuelve más grueso, cuando estos pacientes tienen que hacer algún esfuerzo físico, por ejemplo, subir escaleras, caminar rápido, pueden sentir desde que pierden el conocimiento hasta tener sensación de dolor en el pecho o que les falta la respiración. Y otra de las cosas más interesantes de esta enfermedad es que incluso cuando la gente come de manera abundante y están muy llenos, tienen la sensación de que les falta el aire, de que se van a desmayar, porque todas esas hormonas que produce la digestión hace que se dilaten las arterias y que se empeore el fenómeno de la obstrucción en el corazón. Pero debe ser muy difícil de diagnosticar porque pues tiene, digamos, como unos síntomas que uno podría decir, bueno, estoy desacondicionado físicamente, si subo las escaleras y me ahogo, ¿cierto? Eso hace que sea difícil su diagnóstico. Sabes que es una enfermedad en la que la gente no piensa, digamos que con la suficiente frecuencia, pero sí hay muchas pistas. Por ejemplo, si tú a ese paciente le escuchas el corazón y le oyes un soplo, es uno de los hallazgos que podemos encontrar en estos pacientes. El electrocardiograma, que es una ayuda diagnóstica muy básica, que casi todos los médicos de atención primaria tienen acceso. Si tú te encuentras a alguien joven que tiene muchos signos de crecimiento del corazón, de hipertrofia ventricular izquierda, ahí está la pista para sospecharlo. Y lo otro es la historia de la familia. A veces se nos olvida preguntar por otras generaciones y estas son familias donde hermanos, el padre, los tíos, personas en primer grado de consanguineidad han tenido historia o de morirse súbitamente o de tener estos mismos problemas cardíacos a temprana edad en la vida.
Qué bien, o sea que es un tema para conversar en familia, preguntar los abuelos qué tan frecuente y empezar también como a indagar por esos lados. Doctora, ¿es más frecuente de pronto en mujeres, en hombres? ¿Cómo es esa estadística? Esta enfermedad le da tanto a los hombres como a las mujeres, dependiendo del tipo de mutación que se encuentre. Pueden algunos ser más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Nosotros acá en el grupo de pacientes que hemos visto en CardioVis, la mayoría han sido mujeres. Okay. Bueno, hay otra pistica también por ahí para los médicos que nos están viendo. Doctora, que digamos, ¿qué otra enfermedad, o pues alguna otra enfermedad, digamos, de base nos pudiera hacer sospechar sobre esta hipertrofia? Sí, claro que sí. Como esta es digamos que una predisposición genética, algunos pacientes no desarrollan el problema antes de los 40 años, sino que les empieza a aparecer más tarde en su vida, cuando presentan otras enfermedades asociadas como la hipertensión arterial o, por ejemplo, la estenosis de la válvula aórtica. En estos pacientes vemos que el corazón es desproporcionadamente grueso en relación, por ejemplo, a la hipertensión. Gente que tiene la presión bien controlada, se toma 1 o 2 medicamentos para la presión, pero tiene un músculo cardíaco muy grueso, es otra pista para sospechar la enfermedad. Ahí vamos tomando nota, Dora. Bueno, ¿cómo digamos cuál es la prueba reina? ¿Cuál es el diagnóstico certero? ¿Algún examen o con la clínica? ¿Cómo se sospecha de esa enfermedad y se diagnostica objetivamente? Claro que sí. Si yo hiciera como una ruta sencilla, te diría, un paciente que consulta por síntomas con esfuerzo, que se desmaya, que le duele el pecho, que tiene dificultad para respirar, que yo le hago un electrocardiograma y veo que tiene signos de hipertrofia ventricular izquierda, el paso a seguir es hacerle un ecocardiograma. Y en el ecocardiograma es importante que este no es un ecocardiograma de los normalitos, sino que al paciente, a veces en el eco basal uno ya encuentra su diagnóstico, pero a veces hay que pedirle al paciente que haga unas maniobras especiales. Les pedimos que pujen, a veces los hacemos ponerse en cuclillas, levantarse, como hacer una sentadilla, y volvemos a mirar el corazón, porque a veces los hallazgos del ecocardiograma se desenmascaran, es con la realización de estas maniobras. En las actividades así puntuales. Qué interesante, doctora. Bueno, una vez está diagnosticado y confirmado, ¿cuál es el camino a seguir? Esta enfermedad tiene muchas opciones de tratamiento. La primera siempre son los medicamentos. A los pacientes siempre les damos un medicamento de la familia de los betabloqueadores o de los calcioantagonistas, que son droguitas que hacen que el corazón trabaje como más tranquilo, bajan la frecuencia cardíaca. Porque si yo pongo el corazón a trabajar, digamos que más despacio, le doy más tiempo a la sangre de pasar por esa zonita donde el músculo está grueso y está formando una... ¿Dónde hay saco? Exacto, sí. Pero si a pesar de eso el paciente sigue refiriendo síntomas, no mejora, está la opción de hacer una cirugía, donde al paciente se le retira ese morrito, ese pedacito del músculo del corazón, y de esta manera ya no hay taco y la sangre puede salir más tranquilamente del corazón. Qué bien. También estos pacientes siempre miramos el riesgo de morirse súbitamente. Hay unas calculadoras que uno utiliza para mirar el riesgo, porque a veces pueden necesitar un marcapaso especial que se llama un desfibrilador implantable. Y ahora hay drogas nuevas para estos medicamentos que hacen que las proteínas del corazón como que no se unan de una manera tan fuerte y que pueden ayudar también a la mejoría de los síntomas del corazón. Qué interesante, doctora. Más o menos, ¿cuántos pacientes tenemos en estos estudios de caso que hemos visto aquí en CardioVis? Bueno, en CardioVis venimos trabajando desde el año pasado en un grupo de cardiopatía hipertrófica y tratando como de centralizar la atención de estos pacientes. Ya tenemos 20 pacientes que se han llevado a cirugía. Durante el último año, sobre todo, hemos tenido más casos y han tenido una muy buena evolución, mejoría de sus síntomas y se resuelve el problema de la obstrucción. Ese grupo, doctora, que menciona de cardiopatía hipertrófica, ¿está compuesto por quiénes aquí en la clínica? Pues, ¿qué especialidades? Sí, claro que sí. Está el grupo de imágenes cardíacas, el grupo de ecocardiografía, porque como te decía, esta es una ecocardiografía que debe estar muy dirigida a los hallazgos del corazón. Está el grupo de cirugía cardiovascular, porque se requiere un entrenamiento para hacer el tipo de cirugía, y estamos desde el programa de falla cardíaca, donde estamos haciendo todo el seguimiento de esta población de pacientes.
Excelente, excelente, doctora. Me encantan esas noticias y ver que siempre en la clínica Cardiovid los especialistas están a la búsqueda de prestar pues un servicio más acertado, hacer unos diagnósticos pues como muchísimo más completos teniendo en cuenta todos estos factores que nos menciona. Doctora, ¿esta enfermedad es prevenible? Realmente prevenible no, porque si uno tiene una genética muy fuerte, probablemente la vamos a desarrollar sí o sí, pero sabes que sí hay algunos estudios que muestran que las personas que se someten, digamos que a cargas de ejercicio muy intensivas, atletas de alto rendimiento, que tienen como una background genético que los predispone a tener esto, pueden desarrollar más tempranamente la enfermedad. Entonces hay que hacer una evaluación muy cuidadosa de las personas que van a someterse a ejercicio competitivo, porque si hay algunos hallazgos que sugieran que tienen cardiopatía hipertrófica, la idea es no hacer deporte de alto rendimiento. Pero una persona que no sea de alto rendimiento, pero que digamos tenga una rutina de ejercicios fuerte, también se le podría, digamos, desarrollar anticipadamente. En estos pacientes siempre lo que se recomienda es que sean evaluados por un especialista en medicina del deporte. Sabes que eso ha cambiado mucho en la actualidad, las recomendaciones, y los últimos estudios muestran que no deberíamos ser tan restrictivos con la actividad física en estos pacientes. No les recomendamos nunca hacer deportes de alto rendimiento, de pronto exponerse a cargas muy altas, levantar pesos muy pesados y todas estas cosas no son lo ideal para ellos, pero sí la actividad física que permite que las personas hagan una actividad que no los clasifique como sedentarios, sino como activos, como se lo recomendamos a todos los pacientes, es una buena recomendación para ellos. Qué bien. Doctora, en este estudio que han hecho con la experiencia de los pacientes operados aquí en Cardiovid, ¿cómo ha sido la mejoría de vida de ellos? O sea, ¿en qué les ha cambiado? ¿Cómo va ese pronóstico? Sí, mejora mucho los síntomas. Pacientes que prácticamente, imagínate uno no poder comer porque se siente mal. Creo que esa fue como una de las historias más dramáticas que conocimos. Sí. Una pobre señora que había perdido peso incluso porque comía y se sentía terrible, no podía hacer nada de sus actividades de la vida diaria y verla cómo se reincorporó a su vida normal. Yo creo que eso no tiene precio, ver cómo le cambia a la gente la calidad de vida. En la ecocardiografía vemos también cómo el corazoncito ya no tiene la obstrucción y cómo el corazón incluso empieza a hacer lo que llamamos un remodelado reverso, y es que empieza a recuperar como su forma y su tamaño habitual, que creo que son como las dos cosas más importantes que hemos visto con este grupo de pacientes. Qué interesante, muy bonito, pues, o sea, el cuerpo vuelve y se sana, qué bien. Doctora, una recomendación como cardióloga, digamos, para estas personas que tienen estos síntomas y también para la comunidad médica. Sí, claro que sí. Creo que es muy importante consultar. No es normal que uno se sienta mal cuando tiene que hacer esfuerzos y es importante consultar. La historia familiar es súper importante. Si en una familia hay muchas personas que se han muerto súbitamente jóvenes o han tenido problemas del corazón, como tener eso y contárselo a su médico. Y para los especialistas del área de la salud, creo que uno no diagnostica las enfermedades en las que no piensa. Creo que tenemos que pensar más en esta enfermedad, no pasar por alto esos electrocardiogramas que vemos con cambios de hipertrofia. Si en el eco vemos las paredes del corazón gruesas, pensar que probablemente aquí hay algo que puede estar explicando los síntomas de los pacientes. Y bueno, la referencia a nuestro programa creo que es algo muy importante, al programa de cardiopatía hipertrófica de la clínica Cardiovid, porque, como les decía, se requiere un eco especial y personas que estén familiarizadas con lo que hacemos, y creo que eso mejora mucho el diagnóstico de la enfermedad y también las opciones de tratamiento que se les pueden ofrecer, que son muchas en este caso. Excelente, excelente, doctora. Muchísimas gracias por este tema tan interesante, por compartirlo de una manera tan clara y generar conciencia en la comunidad, tanto la comunidad pues en general y también la parte médica. Doctora, alguien de pronto que quisiera ampliar, alguien de la comunidad médica que quisiera ampliar esta información, que quisiera de pronto remitirle a algún paciente, ¿puede hacerlo? Sí, claro que sí. Yo creo que esa es la idea, tener estos pacientes como centralizados en un lugar, como te decía, donde se tenga muy buena experiencia atendiéndolos.
Bueno, igualmente, pues a ustedes nos pueden escribir al programa Somos Bit por medio del correo comunicaciones@bit.org.co si están interesados en pertenecer a este programa. Y doctora, como siempre, muchísimas gracias, muchas gracias por la generosidad en el conocimiento, por siempre compartir de manera tan clara todas estas recomendaciones, estos síntomas y sobre todo siempre mostrarle a nuestros pacientes que hay esperanza. Muchas gracias a ti por la invitación y a ustedes por tratar estos temas tan importantes para toda la comunidad. Bueno, pues entonces nos encontramos en otro programa de Somos Bit. Los esperamos hasta entonces.